No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com. Bueno, y estamos de vuelta de esta pausa musical para seguir hablando con Alberto en este tema tan relevante en términos de cómo seguir abordando o cómo abordar más bien estos conflictos socioambientales, qué herramientas tenemos a nivel de institucionalidad, qué está haciendo, por ejemplo, o qué se está abordando desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología o qué oportunidades hay ahí. Alberto, a ver si nos cuentas qué ves o cuáles serían al menos los caminos que podríamos abordar en esta materia, porque se ve difícil de destrabar. Bueno, sin duda, yo creo que este es un tema súper complejo de cómo pasamos de las fases de resistencia, que principalmente lo han hecho las comunidades, y el drama y el costo, digamos, de la salud de las comunidades, lo que hemos vivido en zonas de sacrificio, a pasar, digamos, a cuál es la transición hacia otros modelos, ¿no?, de desarrollo, a este concepto de transición justa que se está trabajando tanto desde perspectivas como del mundo del trabajo o desde el mundo de la transición justa energética, y todos esos temas tienen que trabajarse conjuntamente, digamos, sin duda. Yo tengo la impresión que en Chile, y tú tocas a propósito del Ministerio de Ciencia, un tema bien clave, cómo generamos conocimiento para la transformación de nuestras políticas y la mejora calidad de vida local, ¿no? Es decir, no ser solo receptores del conocimiento de afuera, sino ser generadores del conocimiento que transforme nuestro, digamos, desarrollo industrial y tecnológico, que cambie también la forma como queremos vivir en nuestro hábitat, digamos, ¿no? Y ahí me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando estos temas, haciendo este review del concepto zona sacrificio, un paper que me llamó mucho la atención, que decía, en los años 80, mucha ciencia se entregó para evaluar el impacto de los contaminantes en esa zona, pero fue absolutamente olvidado. Y esta autora señalaba que había una desvinculación muy fuerte entre el conocimiento científico y las políticas públicas y la regulación. Y eso tiene que ver con la falta de coordinación de nuestras políticas científicas con nuestras políticas energéticas, con nuestras políticas de salud, con nuestras políticas. Yo creo que en eso, yo creo que el Ministerio actualmente tiene mucha conciencia de aquello y estamos tratando de quizás construir ese primer peldaño. Por ejemplo, yo en temas salud lo veo mucho y que me toca mucho por el área bioética y regulación, que me dedico mucho al tema regulatorio, al ámbito de la biomedicina, de la necesidad de establecer esa conexión entre el incentivo de la ciencia a el desarrollo de la biomedicina, la biotecnología local, digamos, no ser solo receptores de la industria farmacéutica que no necesariamente está investigando sobre las necesidades y prioridades de salud nuestras, digamos, ¿no? Lo mismo para generar datos de salud o generar datos genéticos en nuestro país, en fin. Sí. Muchas veces se piensa que con solo traer tecnología o comprarla estamos listos, pero uno se va dando cuenta que requiere desarrollar conocimiento, sobre todo para ir absorbiendo, para ir tratando los problemas que estas tecnologías igual producen, o por último, para entenderlas bien y saberlas manejar. Ahí, de todas maneras, hay un tremendo, yo no sé si es desconocimiento en cómo el conocimiento se va abordando o se va internalizando dentro de los países, y el efecto que producen las tecnologías pareciera ser que queda como un poco atrás, un poco olvidado. Esta mirada más integradora o más sistémica de lo que son el desarrollo económico y el desarrollo del conocimiento y la absorción de tecnología, ¿tú crees que es algo porque a nivel de empresa uno va viendo que tenemos que trabajar de manera más integrada y con una mirada sistémica para ser más productivos, por ejemplo? Pero aquí esto pasa por comités interministeriales, que a veces cuesta mucho porque se trabaja mucho en silos. Hay un tema de la burocracia del Estado que también es pesada, que es como difícil de mover una máquina de este tipo. ¿Desde dónde lo ves tú? Desde tal vez plantearlo en la Constitución, modificaciones, desde el mismo ministerio, ¿tendrá la fuerza como para movilizar al resto de los ministerios, crees tú?
Yo creo que la verdad que lo que nos moviliza a cambiar nuestra forma de operar nuestra institucionalidad, por ejemplo, la gubernamental y nuestras políticas públicas, son los problemas que enfrentamos. Por ejemplo, por dar un ejemplo, la pandemia hoy en día nos puso, nos enrostró la necesidad de tener industrias locales importantes en el área biomédica quizá. ¿Cuál es la importancia como desarrollo estratégico país? El tener datos de salud locales, y la importancia, por ejemplo, de generar redes de bancos, digamos, de biobancos, que son bienes estratégicos para mantener la integridad de la salud de la población. Yo creo que al final de cuentas los problemas que estamos enfrentando, y eso pasa al final de cuentas en todas las sociedades, es decir, aprendemos a golpes de crisis, de catástrofes, digamos, ¿no? Eso es lo que nos hace un poquito cambiar la mentalidad. Yo creo que ahora, en temas de ciencia, y por ejemplo el tema de la pandemia y la regulación de los datos, ¿no? ¿Cómo necesitamos hoy en día tener fortalecida nuestra institucionalidad de la protección de datos y cómo utilizar adecuadamente esos datos para investigación, que es un tema que estoy trabajando ahora? Y eso te obliga a una coordinación interministerial. Es decir, necesita el Ministerio de Ciencia, necesita el Ministerio de Salud, necesita el Ministerio de Economía. El problema te obliga a generar integración interministerial. Sí, yo creo que no es necesario que esté en una norma constitucional, si quizás en una filosofía de la Constitución, que es un Estado donde el Estado juega un rol muy activo en la transformación del sector privado, en la transformación de la sociedad civil, en fin. Súper. Existe es curioso este tema de cómo la bioética ha sido tan estricta o tan relevante o esencial para algún tipo de industria, mientras que para la industria extractiva no lo fue tanto. Quizás porque la industria extractiva es más antigua, pero tampoco ha evolucionado con el tiempo. Y te quería poner el caso de la biotecnología, porque la biotecnología es una industria que desde que nace ha generado siempre el pánico en la sociedad. Que los científicos que trabajamos con genes o biología molecular, vamos a hacer las cosas más espantosas, ¿no es cierto? Para las personas y para las comunidades. Y cuando es curioso porque todo científico que hace biotecnología, por ejemplo, o biología molecular, está pensando en cómo mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, como preocupados de cómo remediar el medio ambiente, de cómo traer nuevas medicinas. Mira lo que es la vacuna de ARN hoy día, que es mucho más efectiva, ¿no es cierto? Que da una nueva generación, pero todo el pánico que hay detrás de hacer cualquier cosa, desde el punto de vista bioético, estoy hablando, con la biotecnología. Y sin embargo, cuando tú vas a ver las industrias extractivas, los desastres que han generado en la historia de la humanidad, podría uno ver más resistencia desde el punto de vista de las comunidades o de los gobiernos, y no es así. Entonces, ahí hay una dualidad o una contradicción que no sé a qué se debe. ¿Qué piensas tú, Alberto? Bueno, me toca un tema bien sensible porque yo he tenido también siempre esa percepción desde que un poco yo aprendí la bioética desde esta mirada mucho más global, más sistémica, y como se dio en el origen. La bioética nace un poco con esta mirada de entender que nos enfrentamos a desafíos de magnitud, digamos, de escala planetaria, y que tienen que ver mucho con los conflictos de cómo habitamos, como el conflictos ecológicos, digamos, ¿no? Y al final de cuentas la bioética históricamente se fue pasando a ser una ética para resolver los temas clínicos, y eso tiene una historia en los Estados Unidos, una bioética más de corte liberal, autonomista, del tema de ética individual más que de ética colectiva, y ocupaba más de los conflictos éticos a nivel de decisión clínica y a decisión de ética de investigación con seres humanos. Pero se olvida toda esta dimensión más global o más ecológica, llamaríamos así, ¿no? Y efectivamente yo creo que la bioética tenía una visión súper conservadora respecto de la capacidad de transformación de los
código de la vida, ¿no? La capacidad de el ser humano jugando a Dios, digamos, ¿no? Y en parte yo creo que obedece a ciertas posiciones más ligadas a posiciones más teológicas o religiosas en la bioética en sus orígenes, y por otro lado también a una respuesta más frente un poco a la humildad de la capacidad que tenemos nosotros, porque al final de cuentas, si uno piensa en la conferencia Solimar y los primeros biotecnólogos del ARN combinante, ellos mismos fueron los que se autoimpusieron una moratoria en los años 70, de decir, mire, hasta aquí con las intervenciones genéticas y no sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, aquí también hay una combinación entre una visión, digamos, media conservadora, diciendo no juguemos a Dios, no juguemos al Fausto, digamos, y por otro lado la visión precautoria que ha tenido la misma ciencia. Pero por otro lado, con el curso de las décadas, digamos, del desarrollo de la genética aplicada en el ámbito, digamos, de la agricultura, yo creo que ha generado más, son temas más de confusión del debate más social que del debate científico. Y ha habido bastante mala información con el tema de la discusión sobre los transgénicos. Yo creo que la cuestión de la discusión de los transgénicos más bien es qué tipo de industria agrícola queremos, y no de alguna manera si esto va a generar un desequilibrio ecológico, digamos, ¿no? Y Alberto, ahí mira cómo se ve en la biotecnología esto de ser más restrictivo en términos de qué se puede o no se puede hacer. ¿No se está viendo lo mismo con la inteligencia artificial, por ejemplo, y todo lo que deriva del desarrollo digital? Que yo creo que se nos está viniendo súper rápido, y así como a lo mejor la minería, no sé, o el tema energético no nos dimos cuenta cómo pasó por encima de nosotros, en el ámbito digital podría pasar. ¿Será porque nos toca menos, como porque obviamente cuando hablamos de biotecnología genética como que lo sentimos más cerca de nosotros, cerca de las personas? En cambio, a lo mejor todo el tema digital, datos, como que no nos queda tan cercano o no lo vemos, pero ahí pareciera ser que no está tampoco este mismo cuidado del que hablaba, o esta misma preocupación de la que hablaba Pamela. Yo creo que también se da en ese ámbito bastante desinformación. Yo creo que también se generan sobreexpectativas de lo que podemos hacer, y eso genera quizás unas respuestas éticas anticipadas, temerosas, digamos, una especie de bioética del temor o de bioética de la excesiva precaución. Yo creo que sucede lo mismo un poco a veces con el área de la biotecnología aplicada al medio ambiente, ¿no? Cuando al final de cuentas son esas tecnologías las que van a permitirnos poder tener una sociedad resiliente a nuestros cambios, de cambios ambientales, los cambios de producto del cambio climático, la degradación ambiental que nos va a tocar vivir el día de mañana. Gracias a esa tecnología vamos a poder, yo creo, sobrevivir, digamos, ¿no? Pero hay que saber... el uso de los grandes, claro, el uso de la inteligencia artificial para predecir escenarios futuros es un tema clave. Es decir, ¿qué ética tenemos para vivir las catástrofes? Hoy en día los grandes centros de ética se están preocupando de esos temas, ¿no? La pandemia nos dejó en claro que nosotros tenemos que tener respuestas éticas para momentos de colapso, porque en momentos de colapso es donde la ética se pone en juego. Caemos en la ética del sálvese quien pueda, digamos, donde finalmente la ética deja de tener cualquier respuesta, digamos, racional. Claro. Yo creo que lo importante es que no nos inmovilice como sociedad. O sea, la bioética debería ayudarnos a no inmovilizarnos, estar preparados, adelantarnos. Porque yo quería poner un ejemplo para que toda la gente nos entienda esto que hablábamos de biotecnología y la bioética. Todos conocemos el caso de Alfonso y de estos 2 o 3 niños que hemos estado colectando todo Chile, 1.500 millones de pesos, 1.700 millones de pesos para aplicarle una droga, ¿verdad? Y todo el mundo se pregunta por qué es tan cara esa droga, por qué hay que ir a buscarla a Estados Unidos. Bueno, es una terapia génica lo que se está inyectando a esos niños. Y es porque, fíjate, muchos niños nacen sin un gen o sin poder expresar un gen que le genera las enfermedades, las condiciones que empeoran mucho la calidad de vida.
Entonces, nosotros como sociedad, en vez de enfrentar este problema y poder llegar con tecnología para ofrecer productos locales, poder tener alternativas de desarrollo en esto, simplemente nos inmovilizamos y tenemos que salir a comprar a países que sí han tenido, desde el punto de la bioética, una cancha bien rayada, de tal manera que puedan hacer estos tests y paso a paso seguir avanzando, pero no inmovilizarse, porque al final es la vida la que depende de eso, la vida en este caso de estos niños. Entonces, ese es lo curioso, creo yo, esa es la contradicción. O sea, mientras no nos paralice, mientras no nos movilice, yo creo que siempre es bueno definir esto, que la bioética se adelante, nos defina el camino para no inmovilizarnos, porque eso sí nos hace muy mal. Es que ahí pareciera ser que tiene que ser más un habilitador, o sea, de ir iluminando tal vez el camino, más que reaccionar cuando el problema está encima. Entonces ahí es donde uno ve que este tema, que pareciera ser que es solo para un ámbito uno lo veía tal vez en el área de la salud, pero claramente hay muchos ámbitos en los cuales estos temas son relevantes y yo creo que nos falta mucho en esto, aprender. Yo creo que hay muchas áreas en las cuales están muy lejanas a todo esto. Y ojalá, bueno, yo no sé cuántos investigadores hay en Chile trabajando en esto, cuál es el grupo de estudio que está detrás de todo esto, y obviamente es un tema muy relevante que me imagino que el ministerio ahí será parte de la institucionalidad abordar todos estos temas. Alberto, nos queda súper poco tiempo y me gustaría que comentara respecto de eso, porque yo creo que siendo un tema tan relevante, no podemos dejar que bueno, sí, es un tema relevante, andan por ahí algunos investigadores tratando de hacer, porque estos temas ya se nos vinieron encima. Entonces, ¿cómo ves tú que está? Y por eso te hacía la pregunta antes, ¿cómo ves tú que estamos preparados para que estos temas se aborden? A ver, yo creo que hoy en día una ciencia sin un trabajo colaborativo interdisciplinario no es viable, digamos, porque los problemas que enfrentamos no son problemas lineales, ni siquiera son problemas complejos. Y en ese sentido yo creo que Chile todavía está como muy en deuda con tener una institucionalidad de la ética en distintas instancias, digamos. Una de ellas en el Ministerio de Ciencia. Yo creo que el Ministerio debería tomar ese tema, ¿no? Por ejemplo, en el uso de los datos necesitas tener unas políticas éticas y regulatorias adecuadas, en el tema red de biotecnología igual, y que sea una ética habilitante, que se anticipe a los escenarios futuros. Y para eso necesitas grupos, gente que esté conversando entre científicos, humanistas, gente de las políticas públicas, economistas, en fin. Y por otro lado, Chile tiene pendiente tener quizás una institucionalidad más Estado respecto de cuáles son el desarrollo de la política científica junto con la bioética. Es decir, tenemos una Comisión Nacional de Bioética en la ley, pero que nunca se ha instituido. Y bueno, yo creo que eso habla un poco de nuestra inmadurez para consensuar cómo armar esta institucionalidad. Hoy en día la ciencia no la puedes hacer sin una visión ética, y nunca ha sido posible hacerla, digamos. La integridad ética es parte del desarrollo de la ciencia. Buenísimo. Oye, se nos fue volando el tiempo. Ha sido una conversación súper entretenida, súper interesante. Partimos de los conflictos socioambientales. Sabemos que ahí estás haciendo un trabajo de detalle conversando con las comunidades. Sería bueno que después nos compartas el estudio y sí, para publicarlo dentro de las redes y que se pueda conocer de este trabajo. Creemos que en la medida en que la información se va poniendo en discusión, y vamos entablando las conversaciones sobre los temas difíciles que nos queda por avanzar, pero en una forma constructiva, porque tenemos que avanzar, tenemos que seguir, obviamente, desarrollando la economía, pero no puede ser a costa del territorio ni de las personas, y ese es el camino que lo tenemos que abordar. Tenemos herramientas y tenemos las capacidades y el conocimiento para hacerlo. Y eso es lo que se tiene que conjugar para poder seguir avanzando. Alberto, te quiero agradecer. Pamela, yo creo que ha sido una interesante entrevista. Antes de que Alberto se vaya, a ver si le damos las últimas palabras, nomás tuyas.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar estos temas. Se fue también el tiempo muy rápido. Yo creo que cómo poder conciliar precisamente nuestra capacidad de desarrollar una mejor vida, que la economía precisamente es eso, ¿no? La economía es de crear cuáles son las normas de nuestro habitar, nuestra casa, nuestro oikos, decían los griegos, oikos, oiko, casa, ¿no? Y la lógica de nuestra casa, la ecología, debería ser la que gobierne nuestro modo de desarrollo, y no al revés, ¿no? Y no al revés. No supeditar, digamos, la ecología a la economía. Así como lo vimos con la salud y la pandemia, ¿cierto? Ya, Pamela, vamos a ir a una pausa musical y ahí volvemos con el cierre. Alberto, que te queremos dar las gracias por esta maravillosa conversación, siempre entretenido, así que te vamos a dejar por ahí invitado para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Pamela. Alberto. Gracias, Nancy, por la invitación.